Y otro tema que está muy relacionado con este de la política, sobre todo en España, es el tema de las pensiones. Lo hablaba también con Marc hace poco. Y bueno, le preguntaba, a mí es un tema que me gusta mucho también de las pensiones, en la universidad lo hemos tratado mucho. Y bueno, pues aquí siempre lo comento, es que no quiero ser muy repetitivo con podcasts anteriores, ¿no? Pero siempre comentamos y explicamos un poco la diferencia en los sistemas de pensiones. Hay algunos mejores para determinados contextos económicos, otros peores o otros, por el contrario, pues dependiendo, ¿no? de qué tipo de país sea, de cómo crece, cuál es la tasa de crecimiento de la población, la rentabilidad que se genera en los mercados financieros y demás, ¿no? Pues quizás es más interesante tener un sistema de capitalización o un sistema de reparto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto al sistema de pensiones? ¿Cuál crees que sería, no vamos a hablar en términos de un sistema idílico, pero quizás uno que se pueda adaptar más o mejor a nuestro contexto macroeconómico, ¿no? Aquí en España, a día de hoy? O para los próximos años, como tú quieras. Bueno, la primera pregunta que todo el mundo te hace es si va a haber pensiones para cuando tú seas mayor. Esa es la primera pregunta y la respuesta es súper rápida. Digo, ya no hay dinero para las pensiones de nadie. No existe la hucha de las pensiones. Lo que hay es una transferencia de riqueza por parte del gobierno hacia una hucha que tiene que estar llena para poder pagar las pensiones, que es uno de los gastos, el gasto más grande que acomete el gobierno. Y dices, vale, pues entonces no hay dinero. ¿Y cómo se financia? Digo, con otras partidas y con deuda. Claro. Emites deuda, emites bonos, ese dinero de alguna manera acaba indirectamente en lo que llamamos la hucha de las pensiones. Dices, vale. Con lo cual, no tengas miedo al no haber dinero. Digo, si ya no lo hay y se siguen pagando las pensiones, quiere decir que han buscado una manera de endeudarse para poder pagar ese coste que tenemos continuo. Cada vez será mayor porque vivimos cada vez más años, cada vez hay menos nacimientos, con lo cual un modelo donde antiguamente 3 jóvenes mantenían a un anciano, pues ahora un joven mantiene a 3, o se acabará siendo un joven mantiene a 3 ancianos. Y dices, bueno, entonces no es viable, así de sencillo. Si encima te empeñas en mantener el poder adquisitivo del jubilado, subiéndole las pensiones al mismo ritmo que la inflación, pero no te preocupas de la misma forma para el resto de la población, y dices, hombre, no, sí, lo hacemos para el que no gana casi. Digo, es verdad, le ha subido de 700 y poco euros el salario mínimo a casi 1.200. Digo, vale, ¿y al del medio? Que es el que te genera el empleo, es la micropyme, el emprendedor. No, a ese lo crujo a impuestos y a ese me lo cargo por la burocracia. Y digo, genial, os has hecho un sándwich. El que no aporta ahora, sino que recibe, que es el jubilado, lo cuidas. Al que viene sin formación, que es cualificación mínima, le subes. Y al que realmente se la juega por ti, a ese te lo crujes. Claro. Ese es nuestro modelo. Entonces me dices, ¿es sostenible lo de las pensiones? Digo, vamos a ver, si yo fuese un político te diría, a esta gente la quiero muy contenta. ¿Por qué? Porque cada vez son más. Claro. Se están jubilando los baby boomers. Yo a estos los quiero muy contentos. A estos no les toques la pensión, vamos. Mira la última que se ha liado, ¿no? Con el famoso el decreto ley ómnibus, ¿no? De tú sí, tú no, pensiones arriba, pensiones abajo, se convierte en un cartel político, ¿no? Y con lo cual dices, ¿tienes miedo de que se aparezca? Digo, no, es una parte de la población que pesa muchísimo en momentos electorales, con lo cual los van a cuidar cueste lo que cueste. Claro. ¿A base de endeudarte para pagarles? Sí, a base de endeudarte, no hay problema. Con lo cual, el modelo de pensiones es viable, no porque sea viable, sino porque lo hacen viable. Ahora dices, ¿es razonable lo que hacemos? Digo, no es razonable que esta gente tenga tantos ajustes salariales respecto a otros colectivos. Por otro lado, ¿qué haces desincentivando las pensiones privadas? Como se ha hecho, se ha ido reduciendo el mínimo exento en la renta y entonces existe esta mentalidad populista. No, es que eso solamente favorece a los ricos. Digo, no, favorece a todos. Tienes que buscar un modelo donde por aportar a tu plan de pensiones privado, que no dependas tanto de la pensión pública y puedas tener un futuro mejor, la gente la invites a hacer un ahorro de parte de lo que tiene y a invertirlo para no perder capacidad adquisitiva con ese ahorro. Pero es que me parece tan de cajón buscar un modelo mixto, pero lo que se está haciendo es cargarte o desincentivar el modelo privado y potenciar el modelo público, que no es viable y que lo tienes que sustentar con deuda. Dices, ¿pero qué están pensando? Yeah. Entonces, ¿lo estamos haciendo bien? No, personalmente creo que lo estamos haciendo muy mal. Pero es que no entramos en los detalles concretos de las cosas, nos quedamos solamente en cómo lo voy a poder vender. Tú lo has dicho antes, ¿no? ¿Esto me va a dar rédito político o no? Claro.
Y si me da rédito político, me da igual que la medida sea una auténtica porquería. Yo quiero sacarla adelante, porque en el fondo, en el corto plazo, sirve al propósito que me he buscado, que es volver a salir reelegido o ganar más votos en esta comunidad o en esta otra. Es así de triste. Y, por ejemplo, con la cuota autónoma, ¿cuál es tu postura? Porque aquí volvemos, ¿no?, al análisis que haces, ¿no? Que verdaderamente al que le crujen no es tanto al que tiene muchísimo, sino al que tiene lo justo y necesario, ¿no?, con la cuota, porque al que gana, yo qué sé, 500.000 pavos al año, la cuota autónoma, hablando mal y pronto, se la pela. Pero al que gana 20.000, pues le estás jodiendo. Pues ahí está. Es decir, yo pago, no sé si son casi 1.200 euros mensuales a la Seguridad Social, de cuota de autónomo, y siempre he pagado el máximo desde hace, no sé, 20 años o 25 años, ¿no? Pero cuando te vas a rentas bajas, dices, joder, ¿qué porcentaje voluntariamente? Porque tienes un mínimo que tienes que pagar, pero luego lo otro es voluntario. Pues claro, es muy difícil a alguien que está en el día a día con pocos recursos decir, no, destina más. Pero tú puedes voluntariamente, pasado el mínimo, contribuir más, ¿no? Y dices, no, 500. Y dices, no, que los necesito. No, yo estoy hablando de la obligatoria. Sí, bueno, la obligatoria es lo que al final la mayoría de los autónomos acaba pagando. Efectivamente. Pero eso descubren después que les da derecho a una jubilación que es una auténtica vergüenza. Claro. Entonces dices, ya, pero ¿dónde están? Digo, están en una situación malísima. Primero, ese mínimo no hace más que subir. Cada vez te están metiendo una obligación de ceder un porcentaje mayor de lo que ganas. Y encima no te garantiza nada en el futuro. Entonces, bueno, es otra muestra de un modelo económico donde crujes a un determinado segmento de la población, porque cuando tú trabajas por cuenta ajena casi no miras mucho la contribución social, porque un porcentaje muy alto lo paga el emprendedor, el empresario, no lo pagas tú, ¿no? Entonces, bueno, no lo ves, no computas eso como sueldo, ¿no? Y la carga la tiene otro. Funciona muy mal. O sea, ¿qué quieres que te diga? Es que creo que deberíamos buscar un modelo que fuese darle el dinero a la persona y que sea la persona la que decide cómo quiere organizar. Yo preferiría decir, no me des contribución, déjame que me monte mi plan de pensiones yo, por mi cuenta, más eficiente que el tuyo. ¿Vale? De que ese dinero que me quitas, no. Yo no te voy a exigir jubilación después. Yo me lo gestiono. Claro. Pero me lo gestiono todo. O sea, eso que me quitas todos los meses, déjame que me lo quede y yo creo mi plan de pensiones de aquí a los 66, 67 años. Claro, o sea, esto lo hablaba el otro día con mi primo, ¿no? Y que él tiene un espíritu muy socialdemócrata, ¿no? Entonces él me comentaba que, pues, en su caso, no paga, o sea, todo lo que paga de impuestos y demás, no es porque pretenda que haya una reciprocidad, ¿no? De, bueno, cuando yo tenga 70 años me van a devolver lo que yo he dado, ¿no? Un poco su postura era más bien, yo doy sin esperar recibir, pero claro, un poco mi argumentación era, claro, pero cuando estés ahí, a no ser que hayas ganado mucha pasta y hayas podido ahorrar, alguien te tendrá que echar un cable, ¿sabes? Y entonces, a día de hoy, por cómo está montado el sistema, es un poco complicado. Entiendo que también hay muchas críticas, hay un debate interesante, creo que es entre Rayo y Monedero, sobre el tema de las pensiones, ¿no? Sí. Que Rayo sí que apuesta más, ¿no?, por un sistema de capitalización y Monedero pues habla también, ¿no?, de que bueno, que hay que ayudar también y que claro, el que gana poco pues va a poder ahorrar poco, ¿no? A ver, esto es... Yo te pongo un ejemplo. El otro día estaba escuchando a Echenique hablar discutían en un foro sobre el tema de la ocupación, ¿no? Sí. Y era muy curioso, ¿no? Porque decía, no, porque esta persona es vulnerable, entonces tiene derecho a quedarse y el gobierno le paga a usted el alquiler. Digo, no, para, ahí está el problema. Digo, tú eres el gobierno. Tú eras el gobierno, vamos, hay un gobierno, digo, y alguien ocupa, el ocupa inquilino, inquiocupa, sí, como lo quieras llamar, deja de pagarte. Digo, tu solución, la solución que te parece razonable es que el gobierno te paga a ti, al propietario, un dinero y siga quedándose en tu casa. Digo, no, es tu problema, no es el mío. Es decir, saca a esa persona de mi casa y si es vulnerable, búscale una vivienda social
Y es tu problema. Claro. ¿Desde cuándo tengo que solucionarte a ti el problema? ¿Qué es eso de que yo te pago una cantidad que estimo que es el alquiler correcto y tú con eso ya tienes que dejar que estén en tu casa esos individuos? Digo, no, que es mi propiedad. Entonces, es muy curioso porque llegamos a este tipo de situaciones en las que dices, tú no puedes utilizar al sector privado como una herramienta pública. Para eso tienes tus herramientas, crea tú tu vivienda social y ubica ya a la gente. Entonces, aquí pasa un poco igual, es como decir, deja de utilizarme para obtener tus objetivos. Yo soy de los que piensa que la progresividad es buena, claro que es buena, que eso es solidario con la población, pero todo tiene un límite. Una cosa es progresividad y otra es expolio. Que tú quieras dar a la gente un salario mínimo X y que no tributen por él, me parece muy bien, siempre y cuando no vaya en detrimento de los que se dejan las narices 7 días a la semana, 24 horas al día trabajando y descubren que ganan lo mismo casi después de impuestos que el que no tiene experiencia. Digo, o sea, lo que no puedes hacer es por favorecer a un colectivo, perjudicar gravemente a otro. Y eso es lo que parece que no han entendido. Y cuando los colectivos tienen un choque de ideas, al final, la sensación que a mí me da es que dicen, vale, genial, ya tengo estabulado a la población. Tú eres de este bando y tú eres de este bando. Digo, no, yo soy del bando de que cree que esto es injusto y te estoy diciendo por qué creo que es injusto. Y no me metas en una ideología, sino que debatamos este asunto, que es muy importante y que preocupa muchísimo a la población. Las pensiones están mal diseñadas y la forma en la que capitalizamos ese ahorro que te obligan a hacer, de alguna manera, para luego darte un sustento cuando tú te jubilas, no tiene por qué ser la mejor forma. Da la opción a la población de que escoja un modelo u otro. Yo sería de los que diría, no, por favor, yo no quiero contribuir a las pensiones futuras y no quiero que sea una carga para el gobierno en el futuro. Yo me salgo, yo me busco un modelo privado. Yo quiero otra cosa. Y si tengo que contribuir, no tengo problema. Yo hago una contribución solidaria, pero es solidaria, no es un porcentaje enorme de mi salario, ¿vale? Es decir, habría que buscar un poquito más la libertad de elección por parte de la población y no imponer sistemáticamente un modelo que además se está demostrando que no funciona. O sea, es un modelo fallido.